Muy bien, seguimos en el escenario del poder. Distrito 10 era lo más complejo, el más peleado. El famoso Distrito 10, Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Maculo, en fin, La Granja. Un distrito muy variopinto. Los mejores ahí, las mejores cartas de cada partido político puestas ahí, las conocidas, etc. Y estamos con la primera mayoría de ese distrito, don Fernando Atria. ¿Cómo está? Felicitaciones por el triunfo, Fernando. Muchas gracias, ¿qué puedo decir? Contento. ¿Cómo se vivió ese triunfo, Fernando? Bien, estoy contento, en parte porque el triunfo de mi candidatura ayer no es un triunfo de una candidatura que hizo una buena campaña solamente, ¿no? O sea, una cosa que viene de antes, es un proceso largo, desde que estábamos dentro del Partido Socialista, nos salimos del Partido Socialista, Fuerza Común, etc. O sea, fue todo un proceso de mucha gente, así que yo... O sea, eso le da más valor, creo yo, por lo menos a mis ojos, a ese triunfo. Y además, porque el triunfo no fue solo mío, o sea, el triunfo de ayer, la elección de ayer, es una elección que es el equivalente electoral del estallido del 18 de octubre. En el fondo es lo mismo, es la continuación de eso. Es la continuación. Ya te podemos entrevistar como abogado constitucionalista, te podemos entrevistar como próximo escritor, redactor de nuestra Constitución. También te podemos entrevistar en tu calidad de analista, ¿no? Y también de miembro de un movimiento que está surgiendo. Y además porque perteneces dentro de esta lista, venías dentro del Frente Amplio. Sí. ¿Por dónde empezamos, no? ¿Qué viene ahora en adelante, Fernando? Esto ya el constitucionalista. ¿Qué pasa ahora que sabemos quiénes son las 155 personas que van a componer esto? ¿Qué viene? ¿Cuándo comienza el trabajo puntual? Bueno, ahora viene un periodo en que la elección tiene que ser calificada, ¿no? Y en que puede haber observaciones, objeciones, puede decir que se objete una mesa y eso tenga que ir al CERVEL y después al Tricel. O sea, hay un periodo para hacer reclamaciones y cosas. Por lo que yo vi ayer, no había mucho espacio, o sea, no había muchas objeciones, pero legalmente hay un periodo en que se puede... Entonces eso termina cuando se proclaman formalmente los candidatos que pasan a ser entonces elegidos constituyentes. Yo no sé si hay una fecha fijada para eso, pero yo asumo que esto debe durar algo así como un mes. Pero no me la cobres porque no estoy hablando de un plazo legal. Pero yo supongo que más o menos un mes, y entonces se instala la convención y bueno, y comenzamos. Ya, pero ahí hay que, cuando se instala la convención hay que hacer una especie de estatuto interno, ¿no? Hay que hacer un reglamento que fija cómo la convención va a funcionar. Ya. Sí. Ya. Y eso creo yo que va a ser bien importante, ¿sabes tú? Porque yo creo que, lo que yo creo que se veía desde antes, pero algunos no lo vieron, pero hoy día yo creo que ya supongo yo que es suficientemente evidente. La situación en la cual nosotros estamos es que por así llamarla, forma política vigente hasta el 18 de octubre, explosionó, o sea, se acabó, se derrumbó. Yo lo dije desde el principio, yo creo que se derrumbó el 18 de octubre. Y por eso todo lo que pasó después del 18 de octubre, que era tan inesperado, lo llamaban populismo, en fin, pero yo supongo que después de los resultados de ayer no puede ya haber duda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la Convención Constitucional nos va a dar una Constitución que sea reconocida como nuestra por todos? Y ese, creo yo, es el desafío más grande. Y ese desafío tiene que ver, por cierto, con el contenido de la nueva Constitución, evidentemente, pero también tiene que ver con la forma en que la Convención funcione, cuán abierta. O sea, ¿te acuerdas tú que antes de la elección de ayer habían personas, supongo yo que cambiarán de opinión, que decían que las deliberaciones o parte de las deliberaciones de la Convención tenían que ser secretas? Sí, claro. O sea, yo creo que es una receta para el fracaso. Claro. Y yo supongo que nadie más se va a atrever a mencionar eso. Bueno, quizás por eso perdieron tanto también. Bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Pero esa idea de que la política es de un grupo que se conversa entre ellos y después sale y dice... Horrible. Aquí tenemos lo que sea, esta ley, esta nueva Constitución. O sea, eso es lo que yo creo que quedó sepultado allí. Sí. Y entonces, si eso no se manifiesta en la forma de operación de la convención, entonces vamos a estar en problemas. Pero la composición de la convención es tal que yo creo que va a haber conciencia de la necesidad de que la convención opere de una manera que contribuya a vadear este abismo que se ha abierto entre la institucionalidad y la sociedad. Oye, Fernando, hablábamos recién con Marcela Río del PNUD y decía que... La gran Marcela Río. A Marcela Río. Oye, 2/3 de esta convención son independientes. Son personas que no pertenecen a partidos políticos. 2/3, 100 y tanto.
¿ah? Y los que van por partidos políticos, incluyendo, ¿no? Porque hay independientes que fueron por partidos políticos y eso también. O sea, esa independencia y además la escasísima votación que logró la derecha, que pretendía bloquear, como dijo Longueira en su momento, ¿no? Con un tercio, sí, todo lo que les pareciera mal. Eso no lo van a tener tan fácilmente. Lo dijo Alamán también, y con lo que deberíamos haber concluido ya desde entonces que no iba a ser así. Y eso significa entonces, Fernando, que el naipe está completamente abierto, ¿no? O sea, es que eso es democracia. Pero por supuesto, que nosotros de aquí en adelante decidir. puede venir un Chile que ni siquiera imaginamos. No solamente Exacto. unicameral, sino que plurinacional. Tenemos los ciudadanos y ciudadanas en nuestras manos nuestro destino. Pero eso es la democracia. Yo creo que una de las razones, la razón principal por la cual, como te decía, la forma política de los últimos 30 años se hundió en su propio desprestigio, claro, es precisamente que esa idea de que nosotros los ciudadanos somos los que decidimos, en definitiva, eso dejó de tener realidad en la experiencia para las personas. En la vida no significaba nada, eran puras palabras. Claro. Y ahora tenemos la oportunidad de que eso vuelva a significar. Y al volver a significar, que nos dé una forma política que tenga la legitimidad que está. Y es la muerte del llamado Partido del Orden, al menos como lo conocíamos, ¿no? Leía unas declaraciones de Ricardo Lagos, del expresidente Ricardo Lagos, que señalaba que había que hacer una constitución de consenso nuevamente, ¿no? Una constitución que reflejara a todos los chilenos y chilenas. Y eso es imposible, ¿no? Bueno, ese es un punto súper interesante. Yo escuchaba también a la señora Cubillo ayer diciendo lo mismo, claro, ¿no? Una inesperada beta conciliadora de ella, ¿no? Que la Constitución tiene que ser un gran acuerdo. Y yo creo que en algún sentido es verdad. La Constitución tiene que ser reconocida como nuestra por todos. Y en ese sentido tiene que ser el resultado. Exacto. Pero para eso está el plebiscito. Pero espérate, es que yo creo que lo que pasa es que en esa forma política, cuando ellos, tanto el expresidente Lagos como la señora Cubillos, cuando ellos dicen grandes acuerdos, no están queriendo decir grandes acuerdos. Veamos el titular de Lagos, disculpa, y lo seguimos viendo. Mira, ahí está. Dice: la Constitución no es la madre de las batallas, debe ser la madre de los acuerdos, dice una misión muy noventera de ese Chile, me imagino, ¿no? El expresidente hizo voto porque la futura Carta Magna permita dirimir civilizadamente, dice, las diferencias entre chileno y chilena para que no se interprete a todo. Sí. Y eso te decía yo... Bueno, pero espérate, primero que nada yo diría la metáfora no funciona, porque claro, lo que él supongo que quiere decir tiene que ser la hija de acuerdos, no la madre de acuerdos. Pero en fin, está bien. Démosle alguna licencia poética al expresidente. No, yo creo que lo que en la forma política de los 30 años significaba grandes acuerdos no eran grandes acuerdos. Eran acuerdos entre la cúpula de la Concertación y la derecha. Eso es lo que llamaban grandes acuerdos. ¿Y qué es lo que todo el resto de la ciudadanía veía y de modo cada vez más evidente, y entonces que iba produciendo cada vez más la deslegitimación de esa forma que termina derrumbándose, es que son grandes acuerdos que excluyen a la ciudadanía. Claro. Entonces yo creo que es correcto eso. La Constitución tiene que ser reconocida como propia por todos o por una buena mayoría. Pero entonces, y eso en algún sentido significa que la Constitución tiene que tiene que manifestar acuerdos básicos. Pero no son acuerdos o sea, el hecho de que algo sea un gran acuerdo o no depende de que sea un acuerdo con la derecha. No, es un acuerdo ciudadano. Sí, mira qué interesante lo que acabas de decir, y también qué bueno que que homologues el pensamiento de Ricardo Lagos con Marcela Cubillo, porque finalmente representan una generación. O sea, representan una forma política. Una forma de hacer política que caducó. Es la que caducó, exactamente. O sea, que era esta forma del Partido del Orden, ¿no? Exacto. Concertación, más sectores de la derecha, repartiéndose un país finalmente, una forma de hacer política. Claro. Que uno podrá decir, a lo mejor en las condiciones de los 90, está bien, o sea, esa es toda otra discusión. Es que siguió hasta más allá del 2000. Por eso, ¿tenía sentido esa forma en los 90? Uno podrá decir que no. Esa es una discusión interesante. Yeah. Pero pretender que porque tenía, si es que hubiera tenido sentido en los 90, era la forma para los 2000, para los 2010 claro, y para ahora, para la nueva Constitución, yo creo que simplemente no entender el país en que viven. Y yo creo que hay una cuestión bien importante, es que aunque esa forma política caducó, bueno, esas instituciones, ese Congreso, esa Presidencia de la República, etcétera, bueno, van a seguir en el poder por ahora, ¿no? O sea, van a estar vigentes, aunque caducas, durante el proceso constituyente. Y entonces la pregunta, creo yo, una pregunta es cómo va a funcionar la convención, lo que hablábamos antes, pero la otra es cómo esta institucionalidad que se acaba
va a entender su función respecto de la nueva Constitución. Porque si entienden que su función es facilitar el surgimiento de una nueva forma política, de una nueva Constitución, entonces va a ser una contribución a ella. Yo espero que sea así. Y yo espero que el resultado de ayer haya sido suficientemente claro y categórico para que quienes corresponda se den cuenta de que hacer lo contrario, o sea, dificultar eso, tratar de traspasar las características de la forma política de esos 30 años a la nueva Constitución, es una receta para el fracaso. Claro, si la derecha sacó 37 votos, le van a faltar 15 votos que va a tener que pirquinear si quiere parar algo que realmente no le gusta, ¿no? Pero eso además supone algo que yo creo que también es un supuesto de toda la discusión que había hasta ahora. Ajá. Pero yo creo que también es algo que no va a ser así. Supone que se va a producir ordenamiento por listas. Ya. O sea, supone que los escaños elegidos por una lista a la convención van a tener un comportamiento de bloque. Claro, no estoy siguiendo la mirada de Alaman y Longueira, digamos, del tercio que querían lograr en el fondo, ¿no? O sea, tú escuchaste la campaña de tantas candidaturas independientes de la derecha. Yo escuchaba a la Franja, a la UDI hablar de derechos sociales, solidaridad, igualdad, hablar que la Constitución no debe limitar la política, ¿no? Para que nosotros podamos decidir. Entonces, yo personalmente a ese partido yo no le creo, yo creo que es habrá puro oportunismo, pero probablemente muchos de esos candidatos incluso son candidatos que genuinamente creían en un discurso de ese tipo y no el discurso tradicional que han tenido ellos. Oye, y lo otro entonces, ¿cómo se van a ordenar esos convencionales? Incluso esos, que son 37 lo más, pero incluso esos, ¿cómo se van a ordenar? Yo creo que también es algo abierto. Yo creo que las posibilidades para que haya una convención abierta a la ciudadanía, participativa y que nos lleve a una nueva constitución son mucho mayores ahora de lo que yo las veía antes. Lo otro, Fernando, que me parece muy interesante es que esta convención es una Cámara de Diputados. O sea, no solamente por el sistema que la elige, sino que también por la cantidad de personas y por lo que puede reflejar hoy el Chile de hoy, ¿no? Porque finalmente son los mismos distritos, es el mismo sistema de representación, en fin, para lo que viene en noviembre, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese territorio ignoto que hoy se llaman independientes? Porque van a tener también que saber reconocerse ustedes ahí cuando lleguen a trabajar, qué piensa la tía Pikachu, por ejemplo, ¿no? Qué piensa la lista del pueblo, cuáles son las banderas que tiene cada uno de ellos, porque cada uno es un universo ahora como independiente, ¿no? De sus propias inquietudes. Bueno, lo que yo creo que, mira, los movimientos territoriales, por ejemplo. Cuando fue el plebiscito del 5 de octubre del 88, el proceso que llevó a ese plebiscito produjo una determinada alineación política, ¿no? Que se manifestó en las fuerzas del sí y las fuerzas del no. Y esa ordenación política sigue vigente, bueno, siguió vigente por 30 años, hoy día está acabándose, pero fíjate tú, o sea, hubo un momento de fluidez en que se produjeron las ordenaciones, eso se cristalizó en una decisión fundamental, ¿sí y no? ¿Ya? Y después esa ordenación, ese mapa quedó fijo por 30 años. Yo creo que estamos ya, pero vamos a entrar todavía más en la convención, en un periodo de fluidez similar, en que se van a producir alineamientos que no sabemos cuáles van a ser, que van a tener que ver con cómo se vayan ordenando las fuerzas dentro de la convención. Claro. Y yo creo que ese periodo de fluidez en algún momento se va a acabar, ¿no? Y se va a cristalizar un nuevo mapa político, que va a ser el mapa político de los próximos 30 años en Chile. Un mapa político que dentro de lo que es la guerra del eje, ¿no? La ganó la izquierda, pero completamente. Hoy día ser de centro no es lo mismo que ser de centro en los 90, ¿no? O lo que llamaban centro izquierda, o en esos años hoy es una centro derecha. Si uno ve a algunas personas de estos partidos que eran de la Concertación y que prácticamente fueron borrados, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que Chile le mostró al mundo la ruta de entrada al neoliberalismo. Y que ahora con esto nos va a tocar también mostrarle al mundo la ruta de salida. Interesante. Eso es lo que va a ser la nueva Constitución. Como ese rayado que decía, aquí nació y aquí murió el neoliberalismo. Bueno, claro, social. Aquí entramos y aquí salimos. O sea, claro. Porque yo creo que además la situación, el problema que ha exigido la nueva Constitución, que es esta profunda crisis de legitimidad de una forma política que se hundió en su desprestigio, etcétera, es especialmente agudo en Chile, pero es un proceso que no deja de tener vínculos con otras cosas que están pasando en otras partes del mundo, ¿no?
Yo no creo que sea lo mismo, no creo que tenga la misma causa, porque en Chile tiene una profundidad muchísimo mayor. Entonces creo que hay un adicional que tiene que ver con la Constitución, etc. Pero tiene, digamos, la nueva Constitución en Chile es una solución para un problema chileno, pero que desde muchas partes de fuera de Chile también es un problema. Entonces yo creo que el proceso chileno va a ser mirado. No quiero decir que va a fijar la agenda del mundo, sería un poco ridículo eso, pero yo creo que sí va a ser algo que va a ser mirado porque mira, es un intento de responder a preguntas que también son acuciantes en otras partes del mundo. Por eso fue tan destacado, ¿no? Este movimiento social, fue destacado esta previa, fue destacado todo lo que, como venció la izquierda, según los medios, y además me imagino, esto puede repercutir en toda Latinoamérica al menos, ¿no? Esta forma de cómo se logró, como tú decías, dejar atrás un sistema que está en muchos países presentes, muchos países de nuestro barrio, con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces yo creo que el éxito del proceso constituyente en Chile tendría una significación que iría incluso más allá de Chile. Por último, Fernando, nosotros somos de una generación que alcanzó a vivir la Guerra Fría y crecimos desde niños, ¿no? Con este discurso anticomunista de Pinochet y de toda la televisión manejada por la dictadura. Pero eso es un discurso que ya también está quedando atrás, ¿no? Te lo pregunto por la alcaldía que por primera vez en la historia logra el Partido Comunista en Santiago. Es increíble, ¿no? El triunfo de Iracy Hasler. Pero que también podría abrir una puerta a que también tengamos por primera vez un presidente comunista, como Daniel Jadwe, que es el mayor ganador también de la jornada de este fin de semana, ¿no? ¿Cómo lees tú eso? Esos dos triunfos, al menos el triunfo de Iracy Hasler. No, yo creo que salvo los bots que pululan en Twitter, claro, ese anticomunismo acérrimo ya es un poquito también del pasado. Respecto a la presidencial, bueno, yo creo que también hay que sacar conclusiones respecto del resultado de ayer. Una cosa que es digna de ser mencionada es que tú mencionabas algunas proyecciones que se habían hecho respecto del resultado de la elección antes de que entráramos a cámara, y notemos que uno podría llamar los analistas oficiales, esos que no vienen a Vía X, los analistas oficiales no anticiparon el categórico resultado de la segunda pregunta del plebiscito, que es la que se refería a la institucionalidad política, ¿no? No, ellos decían la segunda pregunta va a ser mucho más estrecha que la primera, ¿te acuerdas? Y tampoco anticiparon lo que pasó ayer. Entonces hay una sistemática incapacidad de entender lo que está pasando. Hay un esfuerzo por interpretar lo que pasa conforme a los cánones caducos ya. Y que los lleva entonces a errar espectacularmente. Y yo creo que eso también se ha manifestado en toda la discusión presidencial, ¿no? O sea, hoy día, vista desde hoy día, la discusión está de si el PPD va con el Frente. O sea, la verdad es que son grupos que representan 4 votos cada uno. Entonces, vamos a ver si en los pocos días que quedan antes de la inscripción de la primaria se logra llegar a una solución distinta. Yo esperaría que se llegara a una gran primaria de todas las fuerzas genuinamente transformadoras que están dispuestas a asumir un programa de una nueva constitución que le devuelva el poder al pueblo y un proyecto de transformación de salida del neoliberalismo. Y nosotros queremos que la próxima entrevista que dé aquí sea como presidente de la Convención Constitucional, Fernando. Vamos a hacer votos por eso. Bueno, esa decisión no me corresponde a mí. ¿Cuáles son tus grandes inquietudes ahora ya a la hora de escribir una constitución? Tus banderas de lucha, ¿no? Además teniendo en cuenta ya cómo quedó el mapa político de esa convención. Mira, yo siempre fui optimista respecto al proceso constituyente. Yo creo que cuando nos sentemos todos los convencionales y nos miremos a la cara, nos vamos a dar cuenta que sobre nosotros va a pesar, no sobre solo nosotros, por supuesto, pero va a pesar una responsabilidad histórica muy grande, que es, la nueva Constitución no es un capricho, a pesar de lo que decía aquella tesis del rechazo y que quedó sepultada bajo 80% de los votos. No es un capricho de políticos, como decían ellos. Es una necesidad, es una solución a este problema del cual hemos estado conversando. Y entonces es muy importante que el proceso constituyente tenga éxito y permita darnos una nueva forma política que esté legitimada ante la ciudadanía. O sea, que la política cambie. No que todo cambie de 180 grados de un día para otro, pero sí que los ciudadanos y ciudadanas puedan ver desde ya la operación de la convención. Tus banderas, como en Chile que así puntualmente. Es que una política distinta, una política que sea vista por los ciudadanos como la medida de su empoderamiento.
Perfecto. ¿no? Eso creo yo es lo que define, a mi juicio, a la nueva Constitución. Y eso supone, por cierto, ahí entran cuestiones como cómo se va a organizar el régimen político, descentralización, participación ciudadana. De modo, esto no es lo único de la nueva Constitución. También hay una Constitución que tenga una perspectiva de género. En fin, hay muchas más cosas que sí que está lleva. Pero yo creo que esta cuestión, que la nueva Constitución logre crear una forma política, una política que los ciudadanos puedan ver como la medida de su empoderamiento, porque esa es la idea básica de la democracia. Yo creo que eso es lo que va a hacer la diferencia entre que la Constitución esté a la altura del problema que tenemos en Chile o no lo esté. Pero yo soy optimista de que lo va a estar. Fernando Atria, en nombre del equipo, nuevamente felicitaciones por su triunfazo en el Distrito 10 y muchas gracias por haber venido hasta acá. Muchas gracias, Freddy, gracias por la invitación. Celebrar nomás y empezar a tirar la... Bueno, hay mucho que conversar. Hay mucho que conversar y conocer gente ahí. Chao, Fernando, que estés bien. Chao, Freddy. Gracias.